Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida en este día 25 de enero a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy quiero referirme al tema bajo el título La mentira como estándar. La mentira como estándar. En distintas partes del mundo, en distintos países, se puede sentir el uso de este instrumento de la mentira. Insisto, no todos los países tienen los mismos niveles, pero hoy día se ha generalizado este tema de la mentira. Bueno, ¿qué vamos a decir de las cosas que se dicen en Rusia? Por ejemplo, respecto a la invasión de ese país orquestada por un solo hombre sobre Ucrania, lleno de mentiras, y han hecho reportajes para comprobar cómo la propia gente en el país vive en base a mentiras. Ahí viene el tema de la propaganda. Bueno, quiero decir entonces que vivimos desgraciadamente hoy día bajo el reino de la mentira. Y una de las cosas que hace la tecnología, que es muy interesante, que muchas veces todos cifran sus esperanzas en que es un signo de desarrollo, de avance, de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero la tecnología, una de las cosas que hace es desnudar cada vez más y con más crudeza la naturaleza humana, porque al final de eso se trata, de la naturaleza humana. Las redes sociales, por ejemplo, ¿para qué son útiles hoy día? Y usted puede ver, bueno, por un lado es para mentir. Las noticias falsas que se hicieron populares, pero no solamente para eso, sino que incluso para desnudar mentirosos. Porque un ejercicio tremendamente fácil que hacen muchos es simplemente remitirse, por ejemplo, a la declaración de alguien en algún momento y después lo contrastan con lo que acaba de decir y entonces ven una absoluta contradicción. Una mentira, pero completa. Entonces la pregunta es, ¿cuándo mentían? ¿Ahora o mentían antes? Que eso es parte también de lo que surge de las mentiras, la confusión. Ahora, yo insisto, esto es algo que desgraciadamente se está generalizando. Y es, insisto, la mentira un instrumento de destrucción. Una de las cosas que destruye la mentira es lo que muchos enarboraron como un gran avance del siglo de las luces, la fe en el hombre. Lo que hace la mentira es destruir precisamente la fe en el hombre. Y ahí, si usted generaliza, la mentira también destruye la fe pública. Cuando se habla de la fe pública, como todo un colectivo, incluso un país entero, desconfía. Y si el mentiroso es quien los dirige, quien va al frente, quien les preside, entonces imagínense la destrucción de eso. Que al mismo tiempo entonces siembra esa destrucción o ese estándar, la mentira, la instala dentro del colectivo, porque la gente toma a sus líderes como norma para hacer ellos lo mismo o peor. A eso estamos asistiendo hoy día. Ahora, yo dije que la mentira es un instrumento de destrucción. Y entre aquellas cosas que destruye es al propio mentiroso. Porque quien miente, al final, lo que empieza a pasar, que se aísla, crea una tremenda desconfianza, infunde temor y anima los deseos de destrucción, de sacarse de encima a este mentiroso. Bueno, ustedes saben que el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, por ejemplo, ayer nomás destituyó a varios
personeros y ministros de alto nivel de su gobierno por corrupción. A propósito, por ejemplo, extendiendo un poco el tema, cuando se desató la pandemia del coronavirus, gente de gobierno y se descubrieron en distintos países que hicieron negocios, por ejemplo, que hicieron negocio con los suministros, como por ejemplo las mascarillas, que esas son cosas que se han destapado. Se ha sabido países latinoamericanos, por ejemplo, que la Pfizer no les vendió la vacuna porque ellos le exigían un pago extra para comprárselas, que era directamente la corrupción. Entonces, yo insisto, cuando hablamos de la mentira, entonces de ahí vienen sucedáneos, consecuencias. Ya dijimos, la destrucción de la fe en el hombre, la fe pública, crear la corrupción. Pero luego nos vamos a referir un ratito al lado positivo de la mentira, que en alguna forma ya lo dije, que es revelar la naturaleza humana. Ahora, ustedes saben que cuando hablo de un instrumento, los mentirosos cifran sus esperanzas en esa mentira, en esa práctica, como un medio para alcanzar un fin. Mentir. Y a través de la mentira, entonces, es conseguir sus propios intereses. Por eso, un mentiroso no tiene principios. Un mentiroso no tiene compromisos. Un mentiroso no tiene lealtades. Un mentiroso no tiene moral. Todo va en función de conseguir sus propios deseos, sus propios fines. Ahora, las mentiras, aparte de toda la destrucción de la que estamos hablando, es revelada. Y uno de los instrumentos, o uno de los mecanismos, si usted quiere, o uno de los filtros, si usted quiere, para detectar la mentira, es la realidad. La realidad es implacable. Los hechos son indesmentibles. Y cuando se analizan los hechos, se analiza la realidad, aparece la mentira. Ahora, frente a esto, está surgiendo algo que ya es mucho más peligroso, que ya quizás tiene que ver con desórdenes mentales. Cuando las personas pretenden construir una realidad a partir de las mentiras. O sea, es tanta la forma que ellos tienen de repetir y mentir, que al final pretenden construir una realidad paralela y pretenden imponer esa realidad paralela a los demás. Cuando la evidencia, cuando todos están viendo la desnudez de la mentira, pero ahí están. Por eso, una de las cosas, los ejercicios que usted puede hacer, que yo puedo hacer, para detectar simplemente las mentiras, es analizar los hechos, analizar números, ver los datos concretos que configuran la realidad, para ir detectando a los mentirosos. Ahora, muchos, dentro de todo este juego, además, tienden a decir que, por ejemplo, que la Biblia es un libro mitológico, que la Biblia es un libro religioso, que está basada en cuestiones que no son comprobables
y usted ha escuchado un sinnúmero de descalificaciones de gente que ni siquiera ha leído la Biblia. Pero una de las cosas, yo lo he dicho en otras oportunidades, de por qué leo la Biblia, por qué la estudio, es precisamente para entender cómo funciona la vida y para entender este mundo. Nuestro Dios sabe, siempre supo, de la tremenda destrucción que produce la mentira. Y si usted quiere, busque una concordancia o busque en los buscadores de internet, póngale cómo trata la Biblia la mentira o la mentira en la Biblia, y ahí va a ver, si quiere, y estudiar sobre la mentira. Por ejemplo, el Señor en Levítico, Dios en Levítico ya dijo: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y observen cómo estas tres cosas van juntas: hurtar, engañar y mentir. Es cierto, los pecados nunca van solos, han dicho alguien. Pero ahí está Dios, que está advirtiendo a su pueblo y no dándole mucha opción, porque le dice: no hurtaréis. O sea, cuando ustedes se comporten, cuando ustedes vivan en sociedad, no van a robar, no van a hurtar. No hurten, no hurtaréis. O sea, cuando se comporten, cuando establezcan relaciones con otros, piénsenlo. Ya sepan cómo tienen que conducirse. No van a hurtar, no van a engañar y no van a mentir. Eso es lo que Dios dijo en uno de los tantos versos de la Biblia. Hay mucho material para estudiar sobre la mentira, porque sabe el daño, la destrucción que produce la mentira. Ahora, Salomón, por ejemplo, dice en su Proverbio 29, 12: si un gobernante, no está la religión aquí, no está lo mitológico, está revelando lo que pasa, quizás en su propio país. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Atender la palabra mentirosa puede significar distintas cosas. Uno es por prestar atención, pero otro es usarla como instrumento. Bueno, si empieza el gobernante a usarla como instrumento de su gestión, mentir, 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 todos sus servidores serán impíos. Se instala esta corrupción en la cúpula del poder, y al final a todo lo que usted escuche, al final es repetir y acomodarse a las mentiras. Porque el que se atreva a decir el rey va desnudo, ese es sacado inmediatamente. Entonces el mentiroso crea una red de corrupción, según el puesto, el poder que tenga. Y si el que miente es el que está arriba, imagínense, todos los que están abajo tienen que olvidarse de su propia moral, de su propia ética, de su propio carácter personal y empezar a bailar al mismo ritmo y tocar la misma música. Y eso es la corrupción. Dos cosas más. Por ejemplo, Juan dice que la mentira es propiedad número uno del propio diablo. Y muchos que lo quieren poner como un ser mitológico, como un dibujo animado, miren acá. Él le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ya saben quién está detrás de todo esto. ¿Quién empuja, quién desea crear el reino de la mentira? Establecer la mentira como un estándar. Bueno, aquí lo tienen. Por último dije, y aquí me voy al último punto, que el lado positivo de lo que revela o cuando se revela la mentira es que saca a la luz la naturaleza humana. Es verdad, el propio profeta dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Y la mentira se encarga de destruir la fe en el ser humano. Entonces, para luchar contra la mentira, para decir la verdad, para tener un compromiso con la verdad, necesitamos un cambio de corazón. Yo sé que en muchos lugares las mentiras pueden ser controladas. Por un lado, por la formación familiar, por la educación que ha recibido ya sea en la familia y también en los lugares de formación. Tiene que ver con los elementos de control, con las investigaciones, los pesquisadores de las mentiras, y eso de alguna forma controla la naturaleza humana. Eso hay que reconocerlo, y tal vez una de las características de una civilización, de un país desarrollado, es cuán a raya tiene a la mentira o a la naturaleza humana, entendiendo el valor del Estado de Derecho. Eso por un lado. Pero sacar o lograr que las personas tengan un compromiso real con la verdad, porque al final aquellos que a lo mejor están bajo control, bajo dominio, ya podrán controlarse o podrán ya manejarse de otra manera, pero apenas tengan la oportunidad van a mentir igual. Para tener un comportamiento distinto y un compromiso real con la verdad necesitamos un corazón nuevo. Y cuando la mentira o todo lo que estamos viendo sale a la luz y refleja la naturaleza humana, lo único que está haciendo es mostrar el clamor porque nuestro corazón cambie. Y Dios vio esa miseria humana que está presente en cada uno de nosotros, y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para destruir la naturaleza humana, el poder del pecado, y crear personas nuevas, personas comprometidas con la verdad, y poder cumplir en otra parte de la Biblia cuando se nos dice: hablad verdad cada uno con su compañero. No nos engañemos, las mentiras son un instrumento de destrucción, aún del propio mentiroso. Conozca el Evangelio, ahí está, es parte de lo que le he dicho. Gracias por su tiempo. Acá abajo puede dejar su comentario, acá abajo puede dejar también sus propias impresiones sobre esto. Acá abajo va a encontrar mi correo electrónico si tiene deseo de tomar contacto conmigo, y también el link que lo va a llevar a la tienda de Amazon, donde está mi libro maravillosamente escondido. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Cuídese y será hasta una próxima oportunidad.